¿Qué pasaría si te dijera que no necesitas suerte, dinero, contactos, ni siquiera talento para cambiar tu destino? Que no necesitas un mentor millonario, ni el curso más caro del mercado, ni una rutina de 5 de la mañana. Solo necesitas una cosa, un hábito, uno solo, repetido con fe durante 90 días. Un hábito tan simple que al principio no lo tomé en serio. Pero cuando lo probé, fue como si el universo dejara de resistirse. Como si todo lo que estaba trabado, de repente comenzara a moverse. No fue magia. No fue casualidad. Fue Napoleón Hill. Y fue una frase que encontré olvidada en medio de un libro que la mayoría dice haber leído, pero casi nadie ha aplicado de verdad. Ese día no estaba buscando respuestas. Solo hojeaba Piense y hágase rico por pura curiosidad, como quien busca inspiración para dormir mejor. Pero entonces me topé con una idea que parecía demasiado simple para ser real, el propósito definido. Hill decía que todo cambio comienza con un pensamiento claro, repetido con emoción 2 veces al día. Y no era cualquier pensamiento. Era una afirmación específica, concreta, cargada de propósito. Una idea tan poderosa que, si la sostenías durante 90 días, podía reprogramar por completo tu mente y tu vida. Lo leí una vez. Me reí. Lo leí otra vez. Dudé. Lo leí una tercera vez. Y algo me dijo, ¿y si esta es la pieza que te falta? ¿Y si este es el eslabón perdido entre el hombre que eres y el hombre que quieres ser? Esa noche tomé una hoja, escribí exactamente lo que quería, cómo lo quería y quién debía convertirme para merecerlo. Lo leí en voz alta. Me sentí ridículo. Pero lo volví a hacer al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Y aunque no lo creas, en menos de 90 días, ya no era el mismo. No te hablo de millones en el banco. Te hablo de una transformación interna. Me volví más sereno. Más enfocado. Más firme. De repente, las cosas que antes me hacían dudar, ya no tenían el mismo peso. Comencé a tomar decisiones con más claridad. A ver oportunidades donde antes solo veía problemas. A decir no sin culpa. A hablar con más seguridad. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado. Como si por fin estuviera jugando el juego de la vida con una brújula interna que me guiaba sin titubear. Y todo empezó con ese hábito. Uno que casi nadie menciona. Uno que Hill dejó en su libro como una semilla, esperando que alguien tuviera el coraje de regarla con disciplina. Porque eso es lo que nadie te dice, el éxito no llega con motivación. Llega con constancia. Y la constancia no se construye con fuerza de voluntad, se construye con propósito. Un propósito claro, escrito, leído, sentido, todos los días. Incluso en los días malos. Especialmente en los días malos. Pero antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes más de 20 años y sientes que tu vida no está donde debería estar? ¿Sientes que estás trabajando mucho, pero avanzando poco? Te levantas cansado, revisas tu celular, corres todo el día, y al final te preguntas qué hiciste realmente por ti. Si respondiste que sí, este video no es solo para ti, es un punto de quiebre. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una fórmula motivacional más. Es una llamada de atención. Una sacudida interna. Una verdad tan antigua como poderosa, todo cambia cuando tú cambias. Y tú cambias cuando defines con claridad lo que quieres y te lo repites hasta que tu mente empiece a creerlo. No necesitas 10 hábitos. No necesitas 50 pasos. Solo uno. Uno bien practicado. Uno que sea como una semilla sembrada en tu mente todos los días. Una semilla que, al principio, no muestra nada. Pero que bajo tierra está creciendo, expandiéndose, echando raíces, preparando el terreno para que un día brote con fuerza. Y cuando lo haga, será imposible de detener. Napoleón Hill no fue millonario. No fundó empresas gigantes.
No era un influencer con millones de seguidores. Pero hizo algo que cambió la historia, entrevistó durante más de 20 años a los hombres más poderosos de su época. Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, y muchos más. Los observó, los escuchó, los estudió. Quería entender qué los hacía diferentes. Que los llevaba a alcanzar niveles de éxito que la mayoría solo sueña. Y cuando juntó todas las piezas, escribió un mapa. Un manual mental. Una guía directa, sin adornos, sin promesas vacías. Un libro que, si se aplica, transforma. Pero que si se lee sin actuar, se olvida como cualquier otro. Lo que Hill descubrió no fue una técnica complicada, ni una fórmula secreta. Fue algo básico. Algo tan simple que el mundo moderno ha olvidado: la riqueza comienza en la mente. La libertad se construye con enfoque. Y la vida que deseas nace del hábito que decides repetir todos los días. El problema es que la mayoría está tan distraída, tan fragmentada, tan bombardeada por información, que ni siquiera puede sostener una sola acción durante 30 días. Mucho menos 90. Y aquí es donde aparece la gran diferencia. Los hombres que construyen riqueza no son los más inteligentes. Son los más enfocados. No buscan trucos, buscan dirección. No dependen de la motivación, dependen del hábito. Por eso este hábito parece insignificante para muchos. Porque no grita, no brilla, no da resultados inmediatos. Pero actúa en silencio. En el fondo. Reprogramando tu mente, tu actitud, tu percepción. Y cuando menos lo esperas, tú ya no eres el mismo. La mayoría corre tras nuevas técnicas, estrategias de Internet, hacks de productividad. Pero los verdaderos maestros vuelven a lo esencial. Vuelven a lo básico. Vuelven al propósito. Porque un hombre sin propósito es como un barco a la deriva. Puede tener el mejor motor, el mejor diseño, pero si no sabe hacia dónde va, está perdido. Hill lo entendió. Y por eso decía que el propósito definido es el punto de partida de todo logro. Y ahora quiero que te preguntes algo. ¿Cuál es tu propósito? No me digas ser feliz, ganar dinero o tener éxito. Eso no es un propósito. Eso es una idea vaga. Un propósito es algo específico, medible, emocional. Algo que puedas escribir en un papel. Algo que puedas leer en voz alta cada mañana y sentir que te mueve por dentro. Si no lo tienes, estás caminando sin mapa. Estás reaccionando en vez de crear. Y así no se llega lejos. Por eso, en la siguiente parte, te voy a mostrar cuál es exactamente ese hábito que los hombres más exitosos del mundo han practicado en silencio. Te voy a enseñar cómo escribir tu propósito, cómo activarlo, cómo hacer que no sea solo una frase bonita, sino un comando mental que transforme tu identidad desde adentro. Porque sí, tu vida puede cambiar. Pero solo si tú cambias primero. Y todo comienza con una decisión. La de sostener, por 90 días, un solo hábito, que lo cambia todo. Ya sabes que no necesitas más motivación. No necesitas otro video, otro libro, otro empujón emocional que se apaga a los 3 días. Lo que necesitas es claridad. Y lo que necesitas aún más es dirección. Pero hay algo incluso más importante que eso, la repetición. La capacidad de tomar una decisión y sostenerla. Día tras día. Sin garantías inmediatas. Sin pruebas visibles. Solo tú, tu palabra y tu compromiso contigo mismo. Y eso es exactamente lo que descubrió Napoleón Hill. Después de pasar más de 20 años entrevistando a los hombres más ricos, poderosos e influyentes del mundo, Hill encontró un patrón que se repetía. No era la educación. No era la herencia. No era el coeficiente intelectual. Era algo más simple, más profundo y más potente. Todos ellos, sin excepción, practicaban el mismo hábito. Uno que hoy parece ridículo por su sencillez. Pero que, en realidad, es una de las prácticas más poderosas jamás documentadas.
Ese hábito es el de definir un propósito claro, específico y emocional, y repetirlo en voz alta 2 veces al día, una al despertar y otra antes de dormir. Sí, leíste bien. No es hacer afirmaciones vacías. No es decir soy millonario frente al espejo con los ojos entrecerrados. Es declarar tu propósito con fuerza, con intención, con detalle. Y repetirlo cada día como si tu vida dependiera de eso. Porque, de hecho, depende. Tu vida depende de la historia que te cuentas cada día. Y si no la eliges tú, la sociedad lo hará por ti. El mundo llenará ese espacio con sus propios miedos, con sus propias reglas, con sus propias limitaciones. Y acabarás viviendo una vida que nunca elegiste. Pero si tú programas tu mente antes de que lo haga el mundo, entonces comienzas a escribir tu historia desde adentro. Ahora, antes de que pienses que esto es solo pensamiento positivo, déjame mostrarte lo que realmente sucede cuando repites tu propósito todos los días. Tu cerebro tiene una estructura llamada sistema reticular activador. Es como un filtro. Este filtro decide a qué prestas atención. Y solo le presta atención a aquello que percibe como importante. ¿Cómo lo decide? Por repetición emocional. Si todos los días te quejas, te enfocas en tus miedos o piensas en escasez, ese filtro empieza a mostrarte más de eso. Empiezas a ver problemas donde hay oportunidades. Empiezas a enfocarte en lo que te falta en lugar de lo que puedes construir. Pero si todos los días repites con convicción tu propósito, tu filtro cambia. Empieza a mostrarte caminos, personas, ideas, posibilidades. No es magia. Es biología. Es psicología aplicada. Es entrenamiento mental. Hill lo sabía antes de que la ciencia lo confirmara. Y por eso lo escribió con tanta claridad. Dijo, no existe éxito duradero sin un propósito definido. Y fue más allá. Dijo que no basta con tenerlo en la mente. Hay que escribirlo. Hay que declararlo. Hay que sentirlo. Entonces, ¿cómo se hace? Paso 1. Escribe tu propósito. No lo pienses solamente. Escríbelo. Con detalle. No pongas quiero más dinero. Eso no es un propósito. Es una queja disfrazada. Escribe cuánto quieres ganar. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué harás con ese dinero? ¿Cómo te sentirás cuando lo tengas? ¿Quién serás cuando lo logres? Por ejemplo, mi propósito es ganar $10,000 al mes haciendo lo que amo, ayudando a miles de personas con mi talento, viviendo con libertad, rodeado de personas que respeto y que me respetan. Me levanto cada día con energía, claridad y gratitud. Estoy en paz. Estoy creciendo. Estoy impactando. Paso 2. Léelo en voz alta cada mañana apenas te despiertes. Sí, incluso con voz ronca, incluso cuando estés apurado. Hazlo igual. No por obligación, sino por dirección. Porque estás enseñando a tu mente quién eres. Estás dándole la primera orden del día. No permitas que sea Instagram, las noticias o un mensaje de WhatsApp el que te diga cómo empieza tu día. Empieza tú. Paso 3. Repítelo de nuevo cada noche antes de dormir. Cierra el día con intención. Aunque haya sido un mal día. Aunque no tengas ganas. Sobre todo si no tienes ganas. Porque es en esos días donde más lo necesitas. Y porque tu mente inconsciente trabaja mientras duermes. Si la alimentas con dirección, trabajará para ti. Si la dejas al azar, será el caos quien gobierne tus sueños y tu realidad. Este hábito, practicado con compromiso durante 90 días, no solo transforma tu enfoque. Cambia tu identidad. Porque lo que tú repites constantemente, lo terminas creyendo. Y lo que crees, se convierte en tu realidad. Y te lo digo porque lo viví. Al principio parecía una tontería. Leer un papel con frases escritas por mí mismo, en voz alta, solo en mi habitación. ¿Qué diferencia podía hacer eso?
Pero lo hice igual. Todos los días. 2 veces al día. Sin excepción. Al comienzo era automático. Pero con el tiempo, empecé a sentir las palabras. Empecé a habitar esa versión de mí que había escrito. Empecé a actuar diferente. A decidir diferente. A hablar diferente. Como si el hombre que quería ser, ya existiera. Solo estaba esperando que yo lo activara. Y no fui el único. Este mismo hábito ha sido usado por empresarios exitosos, atletas de élite, artistas reconocidos. Gente que empezó de cero y llegó a lo más alto. Todos ellos entendieron algo que la mayoría ignora: la mente necesita comando. Necesita liderazgo. Y si no se lo das, se dispersa. Se pierde. Se sabotea. Por eso Hill decía que la indecisión es el enemigo número 1 del éxito. Porque una mente sin propósito es como un río sin cauce. Se desborda, se confunde, se estanca. Pero una mente con propósito es imparable. Puede tener días malos, sí. Pero siempre vuelve al centro. Siempre regresa al camino. Y ahora te pregunto a ti, ¿ya escribiste tu propósito? ¿Ya lo estás leyendo en voz alta? ¿Ya estás dispuesto a sostener esta práctica por 90 días sin falta? Porque te prometo algo, si lo haces, no vas a ser la misma persona. Y no lo digo por fe ciega. Lo digo porque tu cerebro, tu energía, tus decisiones y tus resultados cambiarán. No por arte de magia, sino por entrenamiento diario. Pero atención. La mayoría no lo va a sostener. Muchos van a emocionarse los primeros 3 días, y luego se olvidarán. Van a decir que no funciona, cuando en realidad lo abandonaron antes de tiempo. Van a culpar al método, cuando en realidad les faltó disciplina. ¿Por qué? Porque mantener un hábito en el tiempo es la verdadera batalla. Porque la mente saboteadora no grita, susurra. En la siguiente parte, vas a entender por qué casi nadie logra sostener este hábito más allá de la segunda semana. Vas a conocer las trampas mentales que te desconectan de tu propósito. Vas a identificar esas voces internas que te dicen que esto es una pérdida de tiempo. Y vas a descubrir cómo vencerlas. Porque el verdadero desafío no está afuera. Está dentro de ti. Ya sabes lo que hay que hacer. Has comprendido el poder del propósito definido, ese hábito simple que Napoleón Hill descubrió en los hombres más exitosos del planeta. Ya sabes que no se trata solo de repetir una frase, sino de reprogramar tu mente, de declarar tu identidad futura con emoción, 2 veces al día, durante 90 días. Pero ahora viene la parte más difícil. No es escribir el propósito. No es siquiera leerlo en voz alta. Es sostenerlo. Día tras día. Sin ver resultados inmediatos. Sin que nadie te aplauda. Sin saber si estás avanzando. Y es justo ahí donde la mayoría fracasa. Los primeros días todo parece fácil. Te levantas con energía. Tomas tu hoja. Lees tu propósito. Incluso te emocionas. Sientes que algo nuevo está empezando. Tal vez te sientes inspirado, alineado, como si por fin tu vida estuviera tomando forma. Pero bastan unos cuantos días para que la euforia se apague. La rutina te alcanza. El cansancio aparece. Y con él, la mente saboteadora. Esa mente no llega gritando. Llega susurrando. Te dice que hoy no hace falta leerlo. Que ya lo sabes. Que lo puedes hacer más tarde. Que un día sin hacerlo no va a cambiar nada. Que quizás todo esto es una tontería. Que estás perdiendo el tiempo. Que eso no es para ti. Y si le das entrada a esa voz, aunque sea una sola vez, te atrapa. Te arrastra. Y te devuelve al punto de partida. Porque el saboteador interno no necesita gritar para derrotarte. Solo necesita que lo escuches una vez. La mayoría de las personas abandona el hábito en la segunda o tercera semana.
Justo cuando la repetición comienza a hacer efecto. Justo cuando la reprogramación mental está en marcha. Abandonan porque no ven resultados. Porque no entienden que el propósito no es un interruptor. Es una semilla. Y como toda semilla, necesita tiempo bajo tierra antes de romper la superficie. No ver el cambio no significa que no esté ocurriendo. Significa que todavía está formándose, transformándote desde adentro, reconfigurando tu identidad, tus filtros, tus decisiones. Aquí es donde el juego se vuelve psicológico. Porque no estás luchando contra el mundo. Estás luchando contigo. Con tu impaciencia. Con tus patrones antiguos. Con tus creencias limitantes. Con todas esas historias que tu mente te ha contado durante años y que tú creíste sin cuestionar. No soy suficiente, siempre abandono, mi vida es más difícil, empiezo y nunca termino, yo no nací para esto. Esas frases no son verdades. Son hábitos mentales. Y los hábitos mentales, igual que los físicos, se pueden cambiar. Pero no con un día de afirmaciones. Ni con una semana. Con repetición. Con persistencia. Con la fuerza invisible que aparece cuando nadie te ve, pero tú sigues. El gran enemigo no es la falta de tiempo. No es la falta de talento. Es la falta de dirección sostenida. La mayoría de las personas vive en modo supervivencia. Se despiertan tarde, corren a trabajar, sobreviven el día, llegan agotadas a casa, miran el celular hasta quedarse dormidas y repiten ese ciclo durante años. A veces se motivan. Empiezan algo nuevo. Pero no lo terminan. Saltan de hábito en hábito, de libro en libro, de video en video. Siempre buscando la próxima chispa. Y nunca sosteniendo el fuego. Ese es el problema. No que no empiecen. Sino que no terminan. Y esto no es un juicio. Es una observación. Porque yo también estuve ahí. Yo también empecé con fuerza y me detuve al primer obstáculo. También dudé. También pensé que era ridículo leer un propósito en voz alta. También sentí que no tenía sentido. Que era solo un juego mental. Pero después entendí que eso era exactamente lo que necesitaba, reeducar mi mente. Porque el verdadero cambio no empieza cuando las cosas mejoran. Empieza cuando tú te niegas a volver atrás. Gil lo decía con claridad, la persistencia es el ingrediente mágico que convierte el deseo en oro. Y tenía razón. No es la intención la que transforma tu vida. Es la repetición. Porque cada vez que repites tu propósito, incluso sin ganas, incluso sin fe, incluso con dudas, estás moldeando tu carácter. Estás demostrando que tu palabra vale más que tu estado de ánimo. Y eso lo cambia todo. Los saboteadores mentales se alimentan del silencio. De tu falta de acción. De tu olvido. Pero cuando tú te presentas cada día, con tu propósito en la mano, con tu voz activando esa visión, con tu mente enfocada aunque sea por 5 minutos, los saboteadores pierden poder. Se debilitan. Se callan. Porque la mente, al final del día, cree lo que tú le repites. Y si tú le repites tu propósito con fuerza, con verdad, con constancia, la mente te sigue. Te obedece. Y empieza a alinear tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones con esa nueva identidad que estás construyendo. Pero sostener el hábito también implica atravesar pruebas. Van a llegar discusiones. Problemas familiares. Deudas imprevistas. Personas que no te entienden. Amigos que se burlan. Cansancio extremo. Días donde no tienes tiempo ni para respirar. Y justo ahí es donde se prueba tu compromiso. Justo ahí es donde muchos tiran la toalla. Dicen mañana sigo y ese mañana nunca llega. Porque la mente aprende por acción. No por intención. Si tú fallas un día, le estás enseñando que no es tan importante. Que puede esperar. Que puede postergarse. Y así es como pierdes tracción.
No de golpe, sino poco a poco, hasta que dejas de hacerlo por completo. En esos días duros, tienes que repetirte una sola cosa, un día más. Solo uno más. No pienses en los 90. No pienses en el mes. Piensa en hoy. Solo hoy. Y mañana lo harás de nuevo. Y pasado también. Y así. Porque esa es la única manera de construir algo que dure. Paso a paso. Con integridad. Con decisión. Y si aún así sientes que no puedes, que la voz del saboteador es muy fuerte, hay una técnica que me ayudó mucho. Cada vez que esa voz aparecía diciendo esto no sirve, esto es ridículo, no va a funcionar, yo la respondía con mi propósito. La interrumpía. Le quitaba el micrófono. No dejaba que hablara más. Porque entendí que no se trataba de ignorarla, sino de reemplazarla. Y la única manera de reemplazar un pensamiento es con otro pensamiento más fuerte. Más claro. Más firme. Repetía mi propósito con el doble de fuerza. Con el doble de emoción. A veces lo gritaba en la mente. Otras veces lo escribía de nuevo. O lo leía más veces. Porque sabía que si no controlaba mi mente, ella me controlaría a mí. Y eso no estaba dispuesto a permitirlo. Con el tiempo, descubrí que cada voz limitante tiene una raíz. Un miedo. Una herida. Una historia vieja. Y que enfrentarlas con propósito era una forma de sanarlas. Que cada vez que me sostenía en medio del caos, me volvía más fuerte. Que cada vez que repetía mi declaración sin rendirme, me acercaba más a esa versión de mí que estaba construyendo. Y aunque nadie lo viera, yo lo sabía. Yo lo sentía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras leía mi propósito, ya no se sentía forzado. Ya no se sentía como una frase extraña. Se sentía como una verdad. Como algo natural. Como algo mío. Y ahí entendí que el hábito había hecho su trabajo. Que me había transformado sin darme cuenta. No fue un evento grandioso. No hubo fuegos artificiales. Solo un momento interno donde lo sentí de verdad. Y es justo ese momento el que cambia la historia. Es ese clic interior el que transforma la repetición en convicción. Es ahí donde pasas de actuar como quien quieres ser, a serlo. No hubo luces. No hubo música épica de fondo. Nadie me aplaudió. Nadie lo notó. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Llevaba 43 días leyendo mi propósito cada mañana, cada noche. Lo repetía aunque no tuviera ganas, aunque dudara, aunque todo a mi alrededor dijera que no estaba funcionando. Y sin embargo, ese día, algo hizo clic. No fue un pensamiento nuevo. Fue la sensación de que por fin creía en lo que estaba diciendo. Como si ya no lo estuviera repitiendo para convencerme, sino para recordarme quién era realmente. Me senté como todos los días, con mi hoja en la mano. Respiré profundo. Leí mi propósito. Pero esta vez, no fue solo un ejercicio. Lo sentí con todo el cuerpo. Visualicé cada palabra, cada frase. No como un sueño lejano, sino como una realidad que ya me pertenecía. Era como si el hombre que había escrito ese papel 43 días atrás, ya no fuera un extraño. Era yo. No el yo del futuro. El de ahora. El que había estado creciendo en silencio mientras yo sostenía ese hábito. Esa semana, cerré un contrato que llevaba meses estancado. Un cliente que me había dado 1000 excusas, de pronto llamó con una propuesta clara. Una persona con la que había perdido contacto reapareció con una oportunidad inesperada. No eran milagros. Eran consecuencias. Porque cuando tu mente cambia, tu presencia cambia. Y cuando tu presencia cambia, tu entorno responde. Porque aunque nadie haya visto los 43 días en los que repetiste tus metas en voz alta, el mundo empieza a reaccionar como si lo supiera. Como si de repente, tú ocuparas un lugar nuevo.
Más firme. Más claro. Más auténtico. Ese fue mi punto de inflexión. Y no fue dramático. Fue silencioso. Íntimo. Pero poderoso. No fue un momento en el que el mundo me validó. Fue un momento en el que ya no necesitaba validación. Porque me volví el tipo de persona que ya no mendiga motivación, que ya no se pierde entre opciones, que ya no espera que algo cambie afuera para cambiar por dentro. Me volví el tipo de persona que actúa como si ya tuviera lo que desea, porque al sostener ese propósito durante tantos días, empecé a vivir desde él. Y con eso, comenzaron las microvictorias. Me volví más selectivo con mi tiempo. Más claro en mis palabras. Más firme en mis decisiones. Ya no buscaba aprobación. Buscaba dirección. Y esa dirección estaba en mí, escrita en ese papel, afirmada cada mañana y cada noche, hasta que mi mente se rindió y dijo, está bien. Te creo. Vamos por ello. Pequeños hábitos comenzaron a tomar forma. Empecé a organizar mejor mi jornada. A decir no a lo que antes me robaba tiempo. A cuidar mi cuerpo con más respeto. A revisar mis finanzas con más atención. No porque alguien me lo dijera. No porque fuera parte de una rutina viral. Sino porque mi nueva identidad exigía otro nivel. Y cuando tú sostienes una visión por suficiente tiempo, tus acciones comienzan a alinearse de forma natural. Y sí, también llegó el dinero. Porque una mente enfocada ve lo que antes no veía. Encuentra soluciones donde antes veía muros. Se atreve a hablar donde antes callaba. Propone, lidera, arriesga. Y el dinero, que tanto corre de quienes lo persiguen desesperadamente, comienza a llegar a quienes actúan como si ya supieran manejarlo. Porque el universo no responde al deseo, responde a la vibración. Y una mente entrenada a través del propósito vibra diferente. Sabe lo que quiere. Sabe lo que no acepta. Sabe lo que merece. Y el mundo lo nota. Pero eso no fue lo más valioso. Lo que más me impactó fue la claridad. Ya no me sentía perdido. Ya no dudaba cada decisión. Ya no buscaba respuestas en cada esquina. Sabía quién era. Sabía lo que quería. Sabía hacia dónde iba. Y esa certeza es el verdadero oro. Porque cuando estás claro, no necesitas correr. No necesitas comparar. No necesitas complacer. Solo avanzas. Paso a paso. Sin ruido. Pero con determinación. Y entonces empecé a observar algo curioso. La gente notaba el cambio. Me preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lograste ese enfoque? Y yo sonreía. Porque ellos solo veían el resultado externo. Pero el trabajo real había sido invisible. Nadie vio los días en los que leía mi propósito sin ganas. Nadie escuchó mis batallas internas. Nadie sintió los susurros que me pedían rendirme. Nadie estuvo cuando lo único que me sostenía era mi palabra conmigo mismo. Y sin embargo, todo eso fue lo que me transformó. Napoleón Hill decía, te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante 90 días, pensé en mi propósito cada mañana y cada noche. Me imaginé viviéndolo. Me sentí en él. Me dirigí hacia él. Y poco a poco, comencé a convertirme en él. No por un golpe de suerte. No por un gran evento. Sino por una secuencia de microacciones, de pequeñas decisiones, de repeticiones diarias que, como gotas de agua, tallaron una nueva identidad dentro de mí. Y ahora te pregunto a ti. ¿Cuánto tiempo llevas esperando sentirte listo para cambiar tu vida? ¿Cuántas veces has empezado algo y lo has dejado a la mitad? ¿Cuántas oportunidades has perdido simplemente porque no fuiste constante? ¿Cuántos sueños has enterrado porque te pareció que no funcionaban rápido? No es tu talento lo que falta. No es tu capacidad. Es tu consistencia.
Es tu fe diaria en una visión clara. Es tu disposición a hacerlo simple todos los días, incluso cuando no ves resultados. Incluso cuando no hay pruebas. Porque ahí es donde ocurre la magia, en lo invisible, en lo silencioso, en lo aburrido. Ahí es donde los hombres comunes se convierten en hombres imparables. Y si tú sostienes este hábito, si escribes tu propósito con claridad, lo lees en voz alta con verdad cada mañana y cada noche durante 90 días, te prometo que algo va a cambiar. Tal vez no el mundo al principio. Pero tú sí. Y cuando tú cambias, todo lo demás comienza a ordenarse. Porque esto no es una técnica pasajera. Es una reprogramación profunda. Es un acto de liderazgo personal. Es el primer peldaño de una escalera que te lleva a una vida diseñada por ti, no impuesta por las circunstancias. Lo que nadie te dice es que cambiar es incómodo. Es solitario. Y al principio, parece inútil. Pero si tienes el coraje de sostener un hábito simple por 90 días, te vas a demostrar a ti mismo que puedes cambiar cualquier cosa. Y cuando te demuestras eso, nadie te lo puede quitar. El hábito de Napoleón Hill no es mágico. No es fácil. Pero es real. Y si lo aplicas, si lo haces tuyo, si te comprometes de verdad, será la semilla de tu nueva historia. Así que aquí está tu próximo paso. No te distraigas. No lo postergues. Toma una hoja. Ahora. Escribe tu propósito. Sé específico. Ponle emoción. Escríbelo como si tu vida dependiera de eso. Porque de alguna forma, depende. Léelo en voz alta por la mañana y por la noche. Todos los días. Sin fallar. Sin excusas. Sin negociarlo. Y cuando llegues al día 90, vuelve aquí. Cuéntame qué cambió. Porque sé que algo va a cambiar. Lo sé porque lo viví. Y porque no eres diferente a mí. Solo estás a una decisión de convertirte en quien siempre debiste ser. Y si este mensaje te tocó, si sentiste que era para ti, entonces haz algo más, compártelo. No para que me vean más personas, sino para que otros también recuerden que el poder no está en lo complicado. Está en lo simple. En lo que nadie ve. En lo que casi nadie hace. Pero que lo cambia todo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por decidir. Y recuerda esto, cada día. No eres lo que tienes. No eres lo que hiciste. Eres lo que decides sostener con integridad, aun cuando nadie te aplauda. Ahí comienza tu libertad. Ahí comienza tu riqueza. Ahí comienza tu nueva vida.